Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy súper emocionada de tenerlos nuevamente en mi canal y que me acompañen en este nuevo video. Si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta y compartas este video con todos tus amigos y familiares. Si aún no lo has hecho, todavía tienes la oportunidad de unirte a mi grupo cerrado en el cual estoy dando señales de entradas y salidas y para ello solamente tienes que escribir la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Estoy leyendo todos los comentarios tanto de este canal como de mi grupo de Telegram, así que si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia sobre trading, te recuerdo que puedes escribirnos. Comenzamos. Bueno amigos, hoy vamos a operar con ustedes en los pares de divisas, dado que hoy es fin de semana y los pares de divisas convencionales no están disponibles. Los pares de divisas son generados por la propia plataforma. Además, estos pueden ser pares de divisas disponibles para cualquier periodo. Estos pares de divisas no son susceptibles de análisis fundamental, pero el análisis técnico es bastante aplicable a ellos. Por lo tanto, hoy voy a aplicar el trading clásico en los niveles de soporte y resistencia, así como en los niveles internos y las tendencias alcistas y bajistas. También veremos otras situaciones y patrones en el mercado. Esta estrategia funciona bien en los pares de divisas convencionales, así como en los otros pares de divisas. Entonces, amigos, comenzamos. Consideremos la primera situación en el mercado. Retrocedemos el gráfico de la izquierda por aproximadamente una hora y colocamos el nivel en los valores superiores de estas velas. Este es el punto más alto en este periodo de tiempo. Luego volvamos al principio de nuestro gráfico. Aquí también vemos que hubo una buena y fuerte tendencia alcista. En este momento el precio ya está aproximándose a nuestro nivel. En esta situación sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que próximamente este nivel se romperá y el precio continuará su movimiento hacia arriba, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial para aumentar. Hay un claro aumento en nuestro nivel. Justo en este punto podemos ver que el precio de los impulsos se mueve hacia arriba. Creo que en esta situación 2 minutos serán suficientes para nosotros. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro primer trade y ver qué resultados obtenemos hoy nosotros. Excelente amigos, el precio continuó su movimiento hacia arriba y este nivel se rompió. Y aquí estamos con ustedes, con 2 minutos fue suficiente. Buen comienzo, sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que hubo un movimiento descendente fuerte aquí. El precio después de un ligero retroceso hacia arriba continúa su movimiento hacia abajo. También hasta el nivel de soporte todavía hay espacio. Aquí sugiero abrir un trade por 1 minuto a la baja. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia este nivel. También es posible que se rompa, ya que el precio aquí también ha tenido un buen potencial a la baja recientemente y los principales máximos de precios se están volviendo más bajos. Creo que en esta situación 1 minuto será suficiente para nosotros. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bastante bien amigos, el precio continuó su movimiento hacia abajo y este nivel se rompió. Aquí obtenemos las ganancias y con 1 minuto fue suficiente. El precio tiene un buen potencial a la baja. Continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí tenemos un nivel de resistencia. También vemos que en este momento hay un movimiento ascendente fuerte y constante y hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio. En esta situación sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que el precio continuará su movimiento al alza en corto plazo. También tal vez es posible que este nivel se rompa. Después de todo, el precio aquí recientemente tiene un buen potencial para aumentar y tiene una gran probabilidad de que el movimiento alcista continúe. Esperemos por 2 minutos teniendo en cuenta que es posible que ocurra alguna corrección o un ligero retroceso a la baja. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, después de la reversión hacia abajo, el movimiento hacia arriba continuó y logramos cerrar nuestro trade. Con 2 minutos fue suficiente. El precio realmente continuó su movimiento al alza, aunque este nivel aún no se ha roto. Todo va bien, continuemos. Aquí vemos que hubo una fuerte y constante tendencia alcista.
también hay un nivel de resistencia y en este nivel ha habido un retroceso a la baja y después un retroceso el precio se mueve de nuevo a nuestro nivel. Aquí sugiero abrir un trade también por 2 minutos hacia arriba. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia arriba y este nivel se romperá, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial para aumentar. Esperemos por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso hacia abajo. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos. Como se puede ver, de hecho, después de la reversión hacia abajo, el movimiento hacia arriba continuó y este nivel se rompió, ya que tenemos las ganancias. Con 2 minutos fue suficiente. El precio tiene un gran potencial para aumentar y obtenemos un gran resultado. Todo va bien, continuemos. Estamos en el mismo par de divisas, así que también vemos que la tendencia alcista continuó su movimiento hacia el siguiente nivel de resistencia, del cual también hubo retrocesos después del retroceso. El precio vuelve a subir. También aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que en este nivel también se romperá. Después de todo, en este momento se repite exactamente la misma situación que la última vez. Y todos sabemos muy bien que todas las situaciones en el mercado siempre se repiten. Además, este nivel no es el básico, sino solo el interno. Así que creo que este nivel también se romperá, porque tenemos un gran potencial aquí. Hacia arriba hay una fuerte tendencia alcista. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, como podemos ver el precio realmente continuó su movimiento hacia arriba y también este nivel se rompió. Aquí obtenemos las ganancias, con 2 minutos fue suficiente. También podemos abrir el siguiente trade aquí, ahora estoy mirando un poco el precio, vamos a continuar. Entonces amigos, aquí también vemos que el precio continuó su movimiento hacia el siguiente nivel de resistencia, en el cual también se produjo un retroceso a la baja. Y después del retroceso, el precio continúa nuevamente su movimiento hacia este nivel. Aquí, de la misma manera, se repiten nuestras situaciones pasadas, en las que nosotros hemos trabajado hoy. También en esta situación sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que en esta situación es más probable que el precio continúe su movimiento hacia arriba y que también este nivel se rompa. Después de todo, este nivel también se considera interno y hasta el nivel principal todavía hay espacio. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, el precio continuó su movimiento al alza, ya que obtenemos las ganancias, con 2 minutos fue suficiente. Aquí también vemos que el precio ha disminuido un poco su movimiento, ya que la tendencia alcista se acerca cada vez más al nivel principal de resistencia y la tendencia alcista comienza a perder su fuerza. Pero como el precio aún no ha llegado a nuestro nivel, podemos abrir el próximo trade aquí. Ahora observo un poco el precio y si no hay un retroceso a la baja, entonces podemos volver a abrir el trade al alza. Entonces amigos, después de un tiempo el precio continuó su movimiento hacia arriba y se acercó a nuestro nivel. Y en este momento ya está empezando a romperlo. Aquí también sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia arriba y este nivel se romperá. Esperemos por 2 minutos también teniendo en cuenta una posible corrección. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, el precio continuó su movimiento hacia arriba y este nivel se rompió. Y estamos aquí para obtener las ganancias. Con 2 minutos fue suficiente para nosotros. Este es el nivel más alto, el nivel 92.500. Es el nivel de resistencia principal. Creo que el precio llegará a este nivel y es más probable que ocurra un retroceso a la baja. Bueno, por ahora sugiero continuar y considerar la próxima situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que aquí viene un fuerte movimiento descendente. Los máximos de precios se vuelven más bajos. Hay un cierto aumento en nuestro nivel. En esta situación, sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que el precio continuará su movimiento a la baja en el corto plazo. Además, es posible que este nivel se rompa, ya que el precio aquí también tiene un excelente potencial a la baja. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade.
Bueno, bastante bien amigos. El precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y este nivel se rompió. Y estamos de nuevo consiguiendo ganancias. Con 2 minutos fue suficiente. Vamos a continuar y ver el siguiente punto de entrada. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que en este momento el precio se mueve con bastante fuerza hacia nuestro nivel y se acerca a él por cuarta vez después de un retroceso bastante profundo. En esta situación sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que próximamente este nivel se romperá, ya que el precio se acercó a este nivel por cuarta vez en un tiempo bastante corto. Y en tales situaciones es más probable que este nivel se rompa. Esperamos por 2 minutos también teniendo en cuenta una posible corrección. Entonces amigos, esperemos a que termine nuestro trade. Genial amigos, el precio continuó su movimiento hacia arriba y este nivel se rompió. Aquí obtenemos nuestras ganancias. Todo va bien. Sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que en este momento el precio, después de un retroceso al alza, comienza a perforar nuestro nivel. En esta situación sugiero abrir un trade durante 2 minutos a la baja. Creo que próximamente este nivel será perforado por los precios. Aquí también hay un gran potencial a la baja. Los principales máximos de precios son cada vez más bajos. Hay un aumento en este nivel. Esperamos por 2 minutos también teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso al alza. Entonces amigos, esperemos a que termine nuestro trade. Bastante bien amigos, el precio continuó su movimiento hacia abajo y este nivel se rompió. Y aquí obtenemos nuestras ganancias. Con 2 minutos fue suficiente para nosotros. Sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que aquí hubo un movimiento bajista y el movimiento de los máximos de precios se están volviendo más bajos. También en este momento el precio ha roto este nivel y se mueve hacia abajo. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que después de la ruptura habrá un movimiento correctivo y el precio retrocederá hacia arriba, ya que justo en la marca de 136.780 está el nivel de soporte. Y en esta situación es más probable que este nivel retroceda hacia arriba. Esperamos por 2 minutos también teniendo en cuenta una posible corrección. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bastante bien amigos, el precio realmente continuó su movimiento al alza y aquí obtenemos ganancias. Después de este nivel hubo un movimiento correctivo, con 2 minutos para nosotros fue suficiente. Todo va bien, vamos a seguir viendo en el mercado una situación similar. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que después de un movimiento saliente fuerte, el precio ha caído en la zona de corrección y se mueve en este rango. Hay una cierta acumulación de fuerzas. En esta situación sugiero abrir un trade durante 2 minutos a la baja, ya que hay un movimiento a la baja y los máximos de precios se vuelven más bajos. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia abajo y en este nivel se romperá, ya que hay un claro aumento en el nivel de soporte aquí. Esperemos por 2 minutos también teniendo en cuenta una posible corrección. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Genial amigos, después de una pequeña corrección, el movimiento hacia abajo continuó y aquí obtenemos ganancias. Con 2 minutos fue suficiente. Sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí tenemos un nivel de resistencia. También vemos que aquí viene un fuerte movimiento ascendente. El precio tocó este nivel y hubo un retroceso a la baja. Y después de la reversión, el precio se mueve de nuevo a nuestro nivel. En esta situación sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que próximamente este nivel se romperá, ya que el precio aquí también tiene un gran potencial para aumentar. Los principales mínimos de precios se vuelven más altos y se produce un claro encogimiento de este nivel. Esperamos por 2 minutos también teniendo en cuenta una posible corrección. Entonces amigos, esperemos a que termine nuestro trade. Bastante bien amigos, el precio continuó su movimiento hacia arriba y este nivel se rompió.
Y aquí obtenemos nuestras ganancias. Con 2 minutos fue suficiente para nosotros. El precio realmente tiene un gran potencial para aumentar. Continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que recientemente el precio tiene un fuerte movimiento alcista. Este es el segundo toque de este nivel en los últimos 10 minutos. Aquí también sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que en este momento el precio ya está comenzando a romper nuestro nivel. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia arriba y en 2 minutos estaremos en esta situación ascendente. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Genial, amigos, el precio realmente rompió este nivel. Aquí obtenemos ganancias. Con 2 minutos fue suficiente para nosotros. El precio tiene gran potencial para aumentar. Continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que en este momento el precio es bastante impulsivo y se acerca a nuestro nivel. En esta situación sugiero abrir un trade por 1 minuto a la baja. Creo que en esta situación es más probable que ocurra un movimiento correctivo en este nivel y habrá un retroceso, debido a que el precio se acercó bastante impulsivamente. Además, este nivel es bastante fuerte. Creo que en esta situación 1 minuto será suficiente para nosotros. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Genial, amigos, de hecho hubo un retroceso a la baja y el precio entró en la zona de corrección. Aquí tenemos ganancias, además con 1 minuto fue suficiente para nosotros. En el depósito ya tengo $3,500. Sugiero abrir un último trade para hoy. Ahora estoy buscando una situación adecuada en el mercado para continuar. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que aquí ha habido un fuerte movimiento descendente. El precio tocó este nivel y también hubo un retroceso al alza. Después del retroceso ya está empezando a romper nuestro nivel. Abrimos un trade aquí por 1 minuto a la baja. En este momento el precio ya está comenzando a perforar nuestro nivel y el impulso se mueve hacia abajo. El precio aquí tiene un gran potencial a la baja. Creo que en esta situación 1 minuto será suficiente para nosotros, incluso teniendo en cuenta una pequeña corrección. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Genial, amigos, como podemos ver el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y este nivel se rompió. De igual forma estamos obteniendo ganancias y con 1 minuto fue suficiente para nosotros. Mientras tanto en el depósito ya tengo $5,000, así que sugiero terminar por hoy ya que he cumplido mi objetivo diario. Todas las situaciones en el mercado han funcionado perfectamente y hemos logrado conseguir grandes resultados. Todas las estrategias con el enfoque correcto funcionan muy bien, tanto en los pares de divisas convencionales como en otros pares de divisas. Espero que te haya gustado toda esta información y que hayas aprendido mucha información valiosa para ti. También dejaré un enlace a esta plataforma debajo de este video para que tú que estás interesado vayas a ver y registrarte y puedas aplicar todas las estrategias de hoy. De igual forma podrás encontrar situaciones similares en el mercado donde puedes trabajar con ellas para así en un futuro conseguir grandes resultados y mucho éxito. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video y estoy súper emocionada que te hayas quedado conmigo a verlo hasta el final. Si aún no lo has hecho, puedes unirte todavía a mi grupo cerrado en el cual doy señales de entradas y salidas y para ello solamente debes escribir la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Suscríbete a este canal, dale me gusta, comparte este video con todos tus amigos y familiares. Recuerda que este canal está enfocado a conseguir grandes resultados y aprender muchas estrategias exitosas. Y para ello estamos nosotros, para ayudarte y construir el camino al éxito juntos. Nos vemos pronto. Chao, chao.